Para la familia Beth, todo cambió el 26 de mayo de 1974. Un gran incendio está sacudiendo el bosque de Fort George Island, en Florida. La familia Beth aguarda en casa impaciente a que los bomberos terminen de extinguirlo. Gran parte de sus tierras se están viendo afectadas por el intenso fuego y esto les tiene en vilo. Sobre las 11 de la noche, alguien llamó a la puerta. Era una patrulla de la policía haciéndoles saber que el fuego estaba totalmente apagado, pero que sus plantaciones habían sido arrasadas. No esperaron ni un minuto y en cuanto la policía se marchó de su puerta, salieron dirección a las tierras quemadas. El panorama era espantoso. El trabajo y el dinero invertido durante años convertido en cenizas. Mientras caminaban, Terry, de 21 años, hijo de los Beth, cayó al suelo. Enseguida se levantó y miró hacia abajo sin poder salir de su asombro. Había tropezado con una bola metálica que parecía estar pegada a las cenizas. Antoine, el padre, y Jerry, la madre, se acercaron a comprobar que estaba bien. En el momento en el que vieron la esfera, quedaron como hipnotizados. ¿Cómo podía estar esa esfera metálica ahí, en medio del campo quemado? Antoine la cogió del suelo y comprobó que al menos debía de pesar 10 kilos. Muy pesada para tener solo unos 20 centímetros de diámetro, pensó. Además, pese a que estaba en un área que había sido consumida por el fuego, la esfera no presentaba ningún daño, rasguño o la típica mancha oscura que suele aparecer en los metales cuando son sometidos al fuego. Terry y sus padres terminaron llevándose la esfera a casa. El objeto encontró como destino la habitación del joven estudiante y se quedó allí aproximadamente durante 2 semanas. Hasta que algo muy raro sucedió. Terry se encontraba acompañado de su amiga Teresa Fraser haciendo improvisaciones con la guitarra. Hecho que terminó provocando algunas reacciones en la extraña esfera metálica. El objeto comenzó a vibrar y a emitir un sonido punzante en respuesta a los sonidos emitidos por la guitarra. Terry y Teresa no podían salir de su asombro. Días más tarde, los miembros de la familia Beth comenzaron a notar otros sucesos extraños relacionados con la esfera. Descubrieron que cuando la hacían rodar por el suelo, podía modificar su trayectoria a voluntad para después retornar al punto de partida. Los Beth afirmaron que en cierta ocasión el objeto había permanecido alrededor de 12 minutos en movimiento. Motivado por los extraños descubrimientos hechos en relación con el artefacto de metal, Terry comenzó a realizar varios experimentos caseros. Cuando la esfera entraba en contacto con otro objeto metálico, un martillo por ejemplo, parecía vibrar como una campana. La extraña capacidad de la esfera para moverse como si tuviera voluntad propia terminó preocupando a los Beth. Tanto que guardaban la esfera en un saco cerrado durante la noche, pues creían que el objeto esférico simplemente podría escapar o quién sabe, quizá, incluso hacerles algún daño. Finalmente los Beth decidieron hacer público su hallazgo. Tal vez así pudieran descubrir qué diablos era aquel artefacto. El periódico local de Jacksonville quedó intrigado con la historia, tanto que se vieron obligados a enviar a un experimentado fotógrafo al lugar. Lon Anger, el fotógrafo, era una persona muy escéptica. Aceptó respetuosamente el trabajo, pero secretamente pensaba que se trataba de la típica familia que quería obtener algo de fama con una historia dudosa. Una vez allí, el fotógrafo le pidió educadamente a Jerry que sacara la bola para fotografiarla. La madre invitó al fotógrafo a que hiciese rodar la esfera por el suelo. Sin pensarlo 2 veces, lanzó la pesada bola y ésta se detuvo normalmente cuando perdió la fuerza del lanzamiento. Cuando Anger ya estaba esbozando una sonrisa, pensando que ahí no pasaba nada, la esfera empezó a moverse hacia un lado, volviendo al centro y finalmente retrocediendo hasta el fotógrafo de nuevo. El escéptico Lon Anger no podía salir de su asombro. Anger examinó la esfera de metal con atención
y como la familia Beth hizo antes que él, le fue imposible encontrar marcas o señal alguna de un fabricante. Apenas un símbolo triangular estampado en la superficie. Así fue que el fotógrafo reprodujo la historia a su editor y el periódico no perdió el tiempo y lo publicó inmediatamente. 5 días después, el caso de los Beth estalló en los medios de diversas partes del mundo. Pasadas unas semanas, Jerry Beth informó que ella y su familia habían comenzado a escuchar música de un órgano a mitad de la noche. Como si eso no fuera lo suficientemente aterrador, las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse aparentemente a voluntad propia. Llegado este momento, la familia Beth decidió que era hora de llegar al fondo de este misterio y dejó la esfera a los científicos de la Estación Aérea Naval de Jacksonville. Eventualmente, los científicos de la Marina determinaron que su máquina de rayos X había descubierto dentro de la esfera otras 2 esferas más hechas de un material con una densidad poco común. El 13 de julio de 1974, el Dr. Carl Wilson, representante de una empresa de innovación conocida como Omega-1 Institute, examinó la esfera durante más de 6 horas y descubrió que el campo magnético a su alrededor emitía ondas de radio. Un tiempo más tarde, el 24 de agosto de 1974, el Dr. James Albert Harder presentó conclusiones verdaderamente sorprendentes y totalmente terribles. Informó que basado en los estudios de rayos X realizados, las 2 esferas internas estaban hechas de un elemento mucho más pesado que cualquier cosa conocida por la ciencia. Si alguien intentara dividir la esfera, podría explotar como una bomba atómica. Justamente en ese momento, en el que el caso da un giro terriblemente peligroso, el tema y las investigaciones sobre la esfera de Beth desaparecieron por completo de los medios. ¿Qué era esa esfera? ¿Por qué los medios dejaron de mostrar interés? Preguntas sin respuesta que se seguirán quedando en el tintero durante muchos años más.